bienvenidos a la segunda emisión de Infórmate Ya. Soy María Paula y en esta ocasión hablaremos acerca de los conceptos básicos del derecho laboral. Para comprender mejor, se abordarán temas como origen y definición del derecho laboral, la importancia del artículo 123 constitucional y sus apartados, ubicación del derecho laboral en las ramas del derecho, principios del derecho laboral, leyes de trabajo, conceptos de trabajo, patrón, trabajador, intermediario, empresa y establecimiento, autoridades del trabajo en la legislación laboral, obligaciones y prohibiciones de los patrones y trabajadores, habitaciones de los trabajadores, capacitación y adiestramiento, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, intenciones de los trabajadores, trabajo de mujeres, trabajo de menores y prescripciones de las acciones laborales del trabajador. En esta plática hablaremos sobre el origen del derecho. El ser humano durante las diversas épocas ha tenido que luchar de diferentes formas para hacer valer los derechos que como individuo le corresponden, y desde tiempos remotos tuvo que luchar contra el que se denominaba el más fuerte. Así pasa a la época donde era esclavo, y los tratos eran de lo más cruel y ruin, donde su único y miserable pago era el de especie, y no lo era realmente vasto como para poder tener una vida. Se remonta necesariamente a los primeros intentos por conducir las sociedades agrícolas de la humanidad antigua hacia un objetivo común, garantizando la paz social y algún tipo de orden productivo. De esta manera, el derecho habría surgido de la mano de las primeras formas primitivas de Estado, el cual fue originado a través de acontecimientos importantes, como la toma de la Bastilla. Gracias a esto se obtuvo una libertad de política y división del Estado. Otro suceso histórico importante es la Primera Guerra Mundial, pues sus consecuencias cambiaron y dieron nuevos derechos. Posterior a esta guerra, se creó la Organización Internacional del Trabajo, creada por el Tratado de Versalles en 1919. Esta organización convoca a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados y miembros, con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. El derecho laboral se estableció principalmente en la Constitución de Weimar y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablaremos sobre el artículo 123 constitucional, donde establece los derechos que tiene un trabajador cuando presta su servicio a una empresa, cuáles son las obligaciones que la empresa debe dar a sus trabajadores, cuáles son las horas de trabajo establecidas que se deben de respetar. Si llegaran a ser menores de edad, cuántas horas tiene permitido laborar, cuánto tiempo debe descansar una embarazada si se encuentra laborando, qué hacer en caso de que haya un despido injustificado, por qué es importante el seguro social para las personas, cuáles son las medidas de seguridad con las que debe contar una empresa. Haremos mención de las autoridades según la Ley Federal del Trabajo, las cuales la conforman, por ejemplo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SED, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. También encontraremos otras dependencias descentralizadas que se encargan de regular el trabajo laboral, encontradas en el seguro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Inspección del Trabajador, que se asegura de que el trabajador cumpla con su desempeño y las normas. La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa.
Conocerán los artículos que defienden lo anterior, las funciones de un patrón y qué tipo de patrones existen dentro de una empresa. Por supuesto que no dejamos atrás la información de lo que trata el outsourcing en una empresa y por último trataremos sobre las invenciones de los trabajadores, mujeres trabajadoras, ya que ellas tienen igual el mismo derecho de trabajar. Los menores de edad trabajando, los trabajadores de confianza y principios de las acciones laborales de los trabajadores. Pues demos inicio. Antes quiero dar las gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva emisión. En esta ocasión hablaremos sobre los temas ya mencionados. Para hacerlo más interesante, nos acompañan estas maravillosas mujeres, pero también contaremos con un invitado estelar. Sean bienvenidos. Abogada Cintia, muy buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí una vez más. Licenciada Lorena, ¿cómo está? Un gusto tenerla aquí. Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Maestra Ana, buen día. Gracias por estar aquí. Hola, es un placer estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Igual tenemos la presencia de la alumna Felicitas. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, buen día a todas. Estoy muy bien y emocionada de estar nuevamente aquí. Muchas gracias a ustedes. Por último, tenemos a un invitado estelar que el día de hoy está aquí presente para contarnos acerca de una mala experiencia laboral que ha tenido. Y en base a lo que veremos en este nuevo podcast, daremos información para que nuestro invitado les sea de gran utilidad en su vida y también para aquellos que nos ven, para ayudar a más personas con la misma situación o que tengan dudas acerca de todo lo relacionado con el derecho laboral. Buenos días, mi nombre es Ángel González Hernández, es un placer estar aquí, agradezco mucho de su invitación. Hola, muy buenos días. Bienvenido. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este programa. Sí, gracias a ustedes. Gracias a ti. Bueno, más que nada, me gustaría saber acerca de tu experiencia laboral. ¿Me podrías platicar cuál era tu empleo? ¿Cuál era tu horario laboral? ¿Cómo se trabajaba? ¿Con qué beneficios contaban? ¿Qué originó tu desempleo y qué alternativas buscaste? Anteriormente trabajaba en una máquina a la cual se dedicaba a la elaboración de bolsas. Esta máquina teníamos un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aunque a veces variaban nuestros horarios de salida debido a que si había demasiado trabajo teníamos que salir un poco más tarde y en algunas ocasiones sin pago de horas extra. Contábamos con una hora para comer. Bueno, yo me desempeñaba como cortador en esta máquina. No contábamos con ningún servicio ni seguro social ni prestaciones, nada de eso, solo pues los únicos beneficios que teníamos eran no trabajar los días feriados y los domingos era pues, nuestro día de descanso. Me comentan que originó mi desempleo, pues al igual que muchos mexicanos fue afectado por la pandemia, debido a que la maquila donde yo trabajaba pues cerró por baja en las ventas, entonces ya nos pidieron a todos los empleados. Pues sí, intenté buscar trabajo en algunas otras maquilas, pero pues fue en vano que hasta el momento no he encontrado trabajo. Y pues igual que muchos mexicanos decidí dedicarme a otra cosa, pues la situación está un poco difícil. Muchas gracias por platicarnos sobre tu experiencia. Y bueno, esta pandemia ha traído como consecuencia que muchas empresas cerraran y que hubiera desempleos. Y con lo que nos platicas, me he dado cuenta que en donde trabajabas incumplían algunos derechos que tienen los trabajadores. Pero para eso estamos, para brindarte información y no solo a ti, sino también a todos los que nos ven. Hablaremos cómo se originaron los derechos de los trabajadores que debemos conocer. Primero que nada, empecemos con mencionar el primer documento importante que surgió. Claro que sí. En este código de Hammurabi, rey de Babilonia más de 200 años antes de Cristo, establece que
funcionarios quienes hicieran ese trabajo mermado hacia el poder de los sacerdotes. Bueno, lo que sí sé que Hammurabi recopila en este código todas las leyes civiles y penales existentes, las mandó a grabar en columnas de piedra que se distribuyeran en todo el reino para que el pueblo conociera las leyes y sus castigos. Por ello, se intentaba impedir que cada uno tomara la justicia por su mano. Licenciada, ¿nos podría dar su opinión? ¿Qué nos dice sobre la ley? Nos dice que en su percepción de que la ley se consolida y conoce gracias a la escritura pervive hoy en la mayoría de los sistemas jurídicos, en que se reglamentan algunos aspectos del trabajo. En sí, en la actualidad podemos ver algunas leyes que antes se utilizaban con una pequeña modificación, como el salario mínimo, las formas de ejecución de algunas labores, entre otras. Suena muy interesante el saber cómo surgió esto y conocer un poco más de su historia. Así es, siempre debemos tomar en cuenta la historia de cada cosa y pues el trabajo dependiente aparece originalmente en los menesteres más rudos, pues era lógico que el más fuerte se hiciera servir por los débiles en las faenas que les resultaban más molestas. En sí, antes el hombre encargaba a la mujer las tareas materiales, mientras que él se ejercitaba en la casa y en la guerra. Para mí eso no era justo, qué bueno que ya cambiaron las cosas. Al igual que antes, los prisioneros en el combate se sacrificaban para evitar su sostenimiento y en algunos pueblos para ofrecer ofrendas a los dioses. Pero después, ¿qué pasó? Maestra, ¿nos lo podría decir? Sí, claro, más tarde se pensó que era preferible esclavizarlos y destinarlos a los trabajos serviles, con lo cual los amos quedaban en libertad para cultivar el músculo o el espíritu, o bien para disfrutar de los placeres sexuales. Por eso ese trabajo fue despreciado por pensadores como Aristóteles, Platón y Cicerón, ya que solo los tenían como esclavos y no tenían leyes que los ayudaran. Qué impresionante es saber esto y sobre las leyes que antes había. Por lo tanto, licenciada, ¿nos podría decir de algunos lugares y cómo se llevaba a cabo algunas leyes? Claro, uno de los lugares es en Grecia, ya que se admiró principalmente la actividad agrícola y mercantil, como Teseo y Solón. Introdujeron el principio del trabajo en la constitución de los atenienses. Sin embargo, más tarde se efectuó la división entre los hombres libres y los siervos, y fue entonces cuando Jenofonte pudo llamar sórdidas e infames a las artes manuales. Al igual que en Roma, se nos presenta como una estructura orgánica extraordinaria y su armazón jurídico influyó poderosamente en casi todo el mundo, admitiendo aún en día la influencia de sus principios. Miren, pues también en la Edad Media cobró importancia el artesanado y vemos cómo nacieron los gremios que regulan el trabajo y aunque están asociados son diferentes a los sindicatos modernos. Es indudable que ya vislumbraban una relación laboral que más tarde se desbordó cuando ya extinguidos los gremios por la ley. Así que el derecho laboral nació a consecuencia de las necesidades de regular las relaciones entre el trabajador y el patrón, con la finalidad de ser equitativo, los derechos y obligaciones tanto para uno como para el otro, y sostener el equilibrio social. Y para hablar de los orígenes del derecho laboral, tenemos que mencionar los acontecimientos históricos de dos vertientes, que son el internacional y el nacional. Así es, lo que nos dice el ámbito internacional es que destaca como antecedente fundamental la revolución industrial. Por razones obvias se incrementan los accidentes de trabajo y ante la producción de masa se hace patente el abuso del trabajador al aumentar las jornadas de trabajo sin condiciones higiénicas y de seguridad. Bueno, así esto da lugar a la explotación por parte de los patrones y que a su vez origina protesta de los obreros, por lo que el legislador se ve en la necesidad de crear normas protectoras del trabajo. Sí, es muy importante conocer las consecuencias de esto
Igual un acontecimiento muy importante es lo que sucedió en París en 1789. Así es, en este acontecimiento se dio en París el 14 de julio de 1789, que fue el apoderamiento de la Bastilla, que era una poderosa fortaleza que denomina los barrios populares del este de París, símbolo de la autoridad arbitraria de la monarquía absoluta, que en su origen era una fortificación contra los ingleses durante la Guerra de los 100 años y que Richelieu convirtió en prisión del Estado. Fue tomada por el mismo pueblo, ¿cierto? Sí, principalmente los trabajadores y civiles parisinos que buscaban la libertad y estaban en desacuerdo con dicha fortaleza. Y después de esto, ¿qué fue lo que lograron? La consecuencia de esto fue que obtuvieron la libertad política, así como la dictación de una constitución que divide los poderes del Estado para garantizar la libertad individual y la igualdad de los ciudadanos. Aunque las cosas no se resuelven con violencia, esta fue la única forma para la conquista de la libertad. Otro suceso importante dentro de los antecedentes del derecho laboral es la Primera Guerra Mundial, que se dio entre el año 1914 y 1918. Maestra, ¿nos podría decir cómo fue que surgió? Claro que sí. Esta fue llamada la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, en el momento en que Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Para tener más claro esto, ¿qué es el armisticio? El armisticio es la suspensión de hostilidades pactadas entre pueblos o ejércitos beligerantes, es decir, es cuando se suspenden las operaciones de guerra por un mutuo acuerdo de la beligerencia o combate, convenio concluido entre los países en conflicto para así lograr la paz. ¿Y cuáles fueron las principales consecuencias de esta guerra? Pues primeramente fue que el Estado se vio obligado a intervenir en los procesos de la producción y la distribución de los elementos para el sostenimiento del ejército, lo que permitió un derecho económico activo. De igual manera, los trabajadores se impusieron al Estado y este fue obligado a superar la legislación obrera, lo que dio lugar al derecho del trabajo. Es importante mencionar que la guerra impuso que el Estado interviniera en la economía, sin lugar a dudas. Esta guerra fue un factor decisivo para que surgiera en la historia la economía planificada. Claro, esta guerra tuvo muchas consecuencias, principalmente favorables. Después de esta, ¿qué otros acontecimientos importantes hubo? Pues uno de los más importantes fue la creación de la Organización Integral del Trabajo, la OIT, del Tratado de Versalles en 1999, la cual es una organización especializada de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y de las relaciones laborales. ¿Y el Tratado de Versalles? ¿Qué es? Fue un tratado de paz que se firma en dicha ciudad al finales de la Guerra Mundial por más de 50 países. Es decir, este tratado fue firmado para someter al Imperio Alemán a un estricto régimen de desarme, lo que obligó a asumir todas las responsabilidades morales y materiales de lo que hasta entonces había sido el mayor y más catastrófico conflicto armado de la historia moderna de la humanidad. Así es, igual otro acontecimiento importante fue la proclamación de la Carta Magna alemana de Weimar del 11 de agosto de 1919. ¿En qué consiste o por qué se proclamó dicha carta? Bueno, esto se dio mediante la Constitución de Weimar. La Carta Magna de Weimar se deslinda de otras constituciones de la época desde su primer artículo,
donde se leía: el poder del Estado emane del pueblo. Algo importante de esta Constitución es que la Constitución de Weimar estableció que el presidente debía ser elegido directamente por el pueblo y contemplaba la posibilidad de influir sobre las leyes mediante las iniciativas legislativas populares y los plebiscitos. Es bueno saber que esta Constitución fue la primera de Europa que dedicó un capítulo a los derechos del trabajo. Y que la Constitución de Weimar junto con la Constitución de México dieron origen al constitucionalismo social, el cual estableció el estado de bienestar y reconoció los derechos de los trabajadores. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 también se reconoce la protección de los trabajadores, ¿no? Exactamente, de hecho, la transformación más importante fue en el año 1917, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el artículo 123. Sí, había leído algo sobre ese artículo, pero ¿crees que podrías decirnos qué es lo que señala? Menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Igual, algo muy importante y que todos debemos saber es que las jornadas de trabajo deben de ser de 8 horas. También menciona que la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Por ejemplo, una persona no puede trabajar más de 7 horas en la noche, y menos siendo menores de edad. Normalmente, esta jornada comprende entre las 20 horas y finaliza a las 6 a.m. Dentro de esto se considera una jornada de trabajo nocturna, respetando las 7 horas establecidas en la Constitución. ¿Y qué protege este artículo? Da protección al trabajo de mujeres y menores de edad, así como la protección a estos mismos, la retribución justa del trabajo, y se faculta al Congreso de la Unión en legislar en materia laboral. Posteriormente, el 28 de agosto de 1931 se promulgó en México la primera Ley Federal del Trabajo. Esta fue reglamentaria del artículo 123 constitucional. ¿Qué fue lo que reguló esta ley? La Ley Federal del Trabajo reguló prácticamente todos los aspectos principales del derecho laboral, los individuales, los colectivos, los administrativos y los procesales. También reguló las relaciones entre el capital y trabajo. Para esto se crearon las autoridades como los inspectores de trabajo, las juntas de conciliación y la Comisión Especial del Salario Mínimo. ¿Y en qué momento se presentó lo de los salarios y las prestaciones? Pues algunos años después, en 1970, se introdujeron mayores prestaciones como el mejoramiento y la protección de los salarios, las primas de antigüedad, el reparto de utilidades, se reguló la impartición de justicia. Claro, entiendo. También es importante mencionar que en México el derecho del trabajo está reglamentado con el fin de equilibrar este derecho. En una ocasión leí esta frase: el mundo del trabajo, en el que la mayoría, mujeres y hombres, pasan gran parte de su vida, es un punto de partida privilegiado para abordar y garantizar los derechos humanos. Los derechos laborales son derechos humanos y son indispensables para asegurar el crecimiento económico con progreso social. Las voces que claman por el respeto de estos derechos deben contar. Esta frase me hace entender que el trabajo es algo esencial en nuestra vida, pues en base a esto, cada uno de nosotros tiene oportunidades, así como un sustento para el hogar, y como trabajadores tenemos derechos humanos que deben ser respetados. Así es. Entonces, ¿cómo podría definirse el derecho de trabajo? Es aquella
rama del derecho que en forma principal se ocupa de regular intuitivamente la situación de las personas naturales que obligan total o parcialmente su capacidad de trabajo durante un periodo de tiempo apreciable a un empleo señalado por otra persona natural o jurídica que remunera sus servicios. Es decir, que el derecho del trabajo es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los trabajadores y patrones que deriva de un trabajo y el pago de un salario. Tiene como finalidad tener un equilibrio de justicia social en ambos. ¿Y qué se logra con este derecho? Cuando se respeta este derecho, los trabajadores tienen la oportunidad de satisfacer sus necesidades gracias al salario que reciben por su trabajo y el patrón obtiene una utilidad razonable. Entonces, podemos decir que un trabajo es aquella prestación de un servicio personal donde se recibe un salario por este. Sí, es correcto. Se tiene que recibir un salario por la prestación de tu servicio. Qué interesante. Pero ahora bien, ¿qué hay de los principios rectores del derecho? Los principios rectores del derecho del trabajador son aquellos postulados de la política jurídica laboral. De acuerdo con el artículo 123 nos dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Tenemos como principal el deber social, que es un derecho y un deber para satisfacer sus necesidades y tener un estatus social y económico, ya que el deber social es algo que nosotros hacemos con nuestra propia voluntad sin que estemos obligados. Sí, nosotros tenemos la libertad de escoger la actividad que más se nos acomode sin que nadie te lo pueda impedir. Es por eso que cuando nosotros entramos a un trabajo, el trato debe ser igual como todos los trabajadores, sin que exista alguna discriminación, ya sea por sexo, origen, edad, color, entre otras características. Por eso también dice, para el trabajo igual debe corresponder al salario igual. Bueno, esto quiere decir que cuando hay divisiones de puestos, el salario debe corresponder dependiendo el cargo que se ocupe. Así como también el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo preste, en tanto así el reconocimiento a las diferencias entre los hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley, asimismo efectuar condiciones que aseguren la vida digna para las y los trabajadores y sus familiares. Otro factor que es importante en México es la estabilidad, ya que muchas personas en algunas ocasiones se han quedado sin empleo y eso hace que la familia tenga una baja estabilidad económica y que en México cada vez haya más pobreza extrema, como por ejemplo, ahorita esta pandemia ha traído que muchas empresas o negocios hayan tenido que cerrar y eso trae como consecuencia el desempleo. INEGI indicó que la población que se encuentra sin trabajar estaba disponible y que estuvo buscando trabajo, la cual fue de 4.7% de la PA, población económicamente activa, porcentaje que en el mismo mes del año anterior fue de 3.8%. En términos absolutos, la población desocupada fue de 2.6 millones de personas, 421,000 personas más que en enero del 2020. Estas cifras nos indican cuántos desempleados hay por esta pandemia. Sí, es lamentable que muchos mexicanos hayan perdido su empleo por causa de la pandemia y que hoy en día solo pocas personas cuenten con un empleo estable. Pero bueno, ahora me gustaría que platiquemos de los derechos de los trabajadores, ya que a veces muchas personas no cuentan con esta información y sería un placer informarles. Sí, pues bien, en el artículo 5 de las normas constitucionales en materia laboral, aquí nos hace mención que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión industrial, comercio o trabajo que se le acomode siendo lícito. Esto quiere decir que ninguna profesionista
o trabajador que trabaje en una empresa se obliga a hacer una labor a la cual no esté capacitado o no cuente con el conocimiento y que tenga que llevar un manejo adecuado de dicha función que requiere de dicha empresa. Qué interesante tema. Me gustaría que dialoguemos sobre el artículo 123 constitucional para que empecemos a conocer más y podamos llenarnos de información. Realmente este tema se me hace de gran utilidad para las personas y me da gusto que nosotras podamos aportar un poco de esa información tan importante. Sí, esta plática va a ser muy útil. He tenido la oportunidad de leer sobre este artículo y se me hizo muy interesante. Como en la primera fracción del artículo 123 dice, la duración de la jornada laboral es de 8 horas. Bueno, eso quiere decir que un trabajador por regular tiene que trabajar solamente 8 horas. Pero más sin en cambio hay empresas que no respetan ese horario y que hacen que sus trabajadores trabajen de más de lo debido. Y como no saben, pues no dicen nada. Sí, tienes razón. Yo tengo una conocida que me platicó que en donde trabajaba hay días que ella se quedaba a trabajar más horas de lo establecido en su horario laboral porque ella me dice que como no sacaba la producción que la empresa quiere, entonces se tenía que quedar otras horas para que la pudieran dejar salir y a veces yo le digo que si le pagaban como horas extras y dice que no porque dice que sí se sentía obligada a sacar la producción de la empresa porque si no se tiene que quedar otra hora para que la puedan dejar salir. Sí, mira qué injusticia lo que hace dicha empresa, ya que no se me hace justo que les hagan eso, cuando existe una ley y que solo establece que se tiene que trabajar 8 horas diarias. Pero así como esa persona, hay más trabajadores que pasan por lo mismo. Hablando de las horas de trabajo, también está la jornada nocturna. Esta establece que solo se trabajarán 7 horas, por lo cual quiere decir que un trabajador que trabaja en la jornada nocturna solo está permitido que labore 7 horas, porque después de eso corre riesgos para el trabajador, como por ejemplo que les pueda ocurrir algún tipo de accidentes por un descuido, ya que se les haría un poco pesado trabajar más horas. Por eso se reduce 1 hora menos a la del día. Sé que es muy poco la verdad, pero bueno, las empresas tienen que respetar el horario establecido. Qué interesante. También tengo entendido que los menores de edad no deben de trabajar más de 6 horas. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. En este mismo artículo nos dice que los menores de edad que tengan 16 años solo deberán trabajar 6 horas. Esto quiere decir que las empresas no tienen que obligarlos a trabajar más tiempo. Eso es cierto, ellos no deben trabajar más de lo establecido, como también por cada 6 días de trabajo deberán tener un día de descanso. Ahora bien, pasando a los derechos que tiene una mujer embarazada, dentro de la empresa cualquier trabajo, dice que deben de tener un descanso de 6 semanas a la fecha fijada y aproximada para el parto, y 6 semanas más cuando ya nazca el bebé. Así como también en el periodo de lactancia tendrán 2 descansos por día de media hora, cada uno para alimentar a su hijo. En cuanto a su salario, la empresa está obligada a pagarle sus semanas de ausencia. Esto quiere decir que la persona no perderá su trabajo. Me da gusto que estemos hablando de este tema, porque hay cosas que desconocemos. También los salarios mínimos de un trabajador deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia. Incluye, claro, comida, educación para tus hijos, como también lo material. Sí, exactamente. También el trabajador tiene derecho a las utilidades de la empresa y también la empresa deberá darles a conocer a los trabajadores el porcentaje de las utilidades y cuánto le corresponde al trabajador. Claro, sobre el porcentaje de las utilidades que se les den a conocer a los trabajadores
Casi en algunas empresas ese dato no le dan a conocer, pero siempre sí deberían de hacerlo. Como también el pago a cada trabajador deberá ser con moneda y no deberán sustituirla por otra forma diferente de pago. Ahora bien, en cuestión de los salarios, si el patrón les pide a los trabajadores que se queden a trabajar 3 horas más de lo debido, entonces el trabajador le corresponde más del 100% de su pago, ni tampoco debe excederse de 3 veces consecutivas. Ahora bien, cuando las empresas contratan a sus empleados, deberán primero tener una capacitación sobre el trabajo que van a realizar. En este caso, que haya algún accidente en el lugar de trabajo, el patrón deberá pagar las indemnizaciones que se le presenten en su cargo, ya sea una muerte, una incapacidad temporal o permanente. Es por eso que las empresas deben de contar con enfermería para cualquier emergencia. Esto hace que la empresa esté al tanto de la planta de donde elaboran sus trabajadores y estén en las mejores condiciones, tanto en instalaciones como en medidas higiénicas, la seguridad, para evitar cualquier tipo de accidentes, ya que si no cuenta con esas medidas, la empresa será sancionada. En cierta forma todo esto resulta importante, pero ¿qué pasa si las empresas no cumplen con todo lo dicho anteriormente? Si la empresa no empieza a respetar con lo que le corresponde, ambos sabemos que está violando los derechos y nadie hace nada. Aquí sí los trabajadores tienen derecho de manifestarse, pero antes de esto se tiene que dar un aviso de 10 días de anticipación ante los tribunales laborales para que den el permiso de su manifestación y así la empresa esté obligada de dar a conocer el porqué del problema, sin negar la información y dar posibles soluciones. Pero si la empresa antes de esto previene esta situación, ¿puede despedir a sus trabajadores antes de todo esto? Pues en muchas ocasiones eso se ha hecho, pero sabemos que eso es injusto porque en el artículo 123, fracción 22, nos dice, todo trabajador que tenga un despido injustificado, la empresa deberá pagar una indemnización al trabajador con 3 meses de salario. Esto quiere decir que ninguna empresa tiene que despedir injustificadamente y en caso de que esto suceda, por obligación la empresa tiene que pagar una indemnización y un salario de 3 meses hasta que se haga el cierre de su contrato como trabajador. Pasando a otros beneficios que tienen los trabajadores, nos dice que si un trabajador tiene una deuda con su patrón, el mismo trabajador se hará cargo de cubrir esta deuda y que su familia por ningún motivo deberá pagar el adeudo en caso de que se les llegara a cobrar. Otro beneficio y que se ha caracterizado como uno de los más importantes de un trabajador es que la empresa cuente con un seguro social para que garantice un seguro de vida en caso de accidentes graves, enfermedades o incapacidad y que estos gastos sean cubiertos por la empresa. Tanto el trabajador contará con un seguro social como también puede asegurar a su familia. Otro tema para hablar o referirse a la autoridad en materia laboral se hace referente al artículo 523 de la Ley Federal del Trabajador y para ello mencionaré algunas autoridades laborales. Está la STPS, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta se regula con su propia ley orgánica, al igual como todos los departamentos y direcciones del trabajo, con el fin de que no deben contravenir las disposiciones de las normas laborales y con poder preparar en un mejor nivel de educación y cultura al personal técnico y administrativo a su cargo, creando el Instituto del Trabajo. Otra es la SHCP, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta secretaría solo actúa en lo que se deriva de la participación de utilidades en las empresas, ya que es la única que conoce cada movimiento fiscal del patrón. Es muy importante saber que este artículo hace mención de cada jurisdicción, de cada autoridad de trabajo y servicio social. Una de las funciones es
proyectar los ingresos de la Federación mediante el Plan Nacional de Desarrollo, supervisar a las instituciones que integran el sistema financiero nacional, Conducef, CNVB, CNSF, entre otras. Establecer y promover las políticas respecto al mercado de valores. También está la Secretaría de Educación Pública. Hace reconocer lo relativo en materia educativa, capacitación y adiestramiento de los trabajadores, como también administrar las escuelas. Encontramos también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. ¿Me podrían comentar qué establece el artículo 530 a 535 de la Ley Federal del Trabajador? Sí, claro. Bueno, en el artículo 530 nos habla sobre la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la cual tiene las funciones siguientes: representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos siempre que lo soliciten ante cualquier autoridad en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas del trabajo, interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para la defensa del trabajador y del sindicato, proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas. Como se muestra en este artículo, dice que cada una de estas funciones dictan que el trabajador tenga soluciones, recursos y asesorías para el buen funcionamiento de su trabajo. En el artículo 531, la Procuraduría de la Defensa del Trabajador se integrará por un Procurador General por el número de procuradores auxiliares que juzguen necesaria para la defensa de los intereses de los trabajadores. Los nombramientos se harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los gobiernos de los estados o por el jefe del gobierno del Distrito Federal. Este artículo se hace mencionar de los puntos que integran la Procuraduría de la Defensa y por quienes serán juzgados o nombrados, ya que en el artículo 532 el Procurador General deberá satisfacer los siguientes requisitos: 1. Ser mexicano mayor de edad y tener en pleno ejercicio de sus derechos. 2. Tener título legalmente expedido de licencias en Derecho y una práctica profesional no menor de 3 años. 3. Haber distinguido en estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 4. No ser ministro de culto y no haber sido condenado por delito intencional sancionado por o con pena corporal. Eso quiere decir, o se supone, saber que muchos podemos ser un procurador, pero para ello hay ciertos requisitos necesarios. De esa manera podrá ser analizado y ser aprobado por este puesto. En el artículo 533, los procuradores auxiliares deberán satisfacer los requisitos señalados en la fracción 1, 4 y 5 del artículo anterior y tener título de abogado o licenciado en Derecho y haber obtenido la patente para ejercer la profesión. Para este tipo de procurador auxiliar no necesita todos los requisitos que se piden, sino que solo el 1, el 4 y el 5. De esa forma podrán ser analizados y nombrados. En el artículo 533 nos dice que el personal jurídico de la Procuraduría está impedido para actuar como apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos particulares en materia de trabajo, en tanto sea servidores públicos al servicio de esta. Muestra que una parte de la Procuraduría no puede ser o actuar como apoderado, asesor a un abogado en materia de trabajo. El artículo 534 nos dice que los servicios que preste la Procuraduría de la Defensa del Trabajo serán gratuitos y si de cierto modo todo servicio que se haga hacia un trabajador será completamente gratuito. El artículo 535 nos dice que las autoridades están obligadas a proporcionarle a la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo los datos e informes que se soliciten para el mejor desempeño de sus funciones. Las autoridades no pueden negar datos o información que se haya solicitado por la Procuraduría, ya que esa información es muy necesaria para el desempeño de sus funciones. Y por último, en el artículo 536 nos dice que los reglamentos determinarán las atribuciones, la forma de ejercicio y los deberes de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Sin duda alguna, los reglamentos atribuyen y ejercen y dan a conocer los deberes que se tienen que cumplir por la Procuraduría. También entiendo que existen otras dependencias descentralizadas, encargadas de la regulación laboral y están bajo el resguardo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿No es así? Así es. Se encuentra el Servicio Nacional de Empleos, Capacitación y Adiestramiento. Su función se equivale a lo que en un tiempo se llamó Bolsa de Trabajo. Sus servicios ya son gratuitos y tienen como principios finalidades evitar el desempleo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, esta participa de forma tripartita. A lo que me voy refiriendo es que hace partícipe del gobierno, del patrón y de los trabajadores, ya que la comisión se reúne para conocer el nivel de la economía nacional y señala el monto de los salarios mínimos que estarán vigentes en un tiempo determinado. Según el artículo 551, señala que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos funcionará con un presidente, un consejo de representantes y una dirección técnica, cuya función es fijar e incrementar los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, que regirán dentro de la zona geográfica determinada, comprendiendo que ahora será de manera anual. Este artículo habla sobre los salarios mínimos y que su funcionamiento en parte desde un presidente hasta una dirección técnica, ya que su trabajo es el aumento de salarios mínimos a los trabajadores, que será de manera anual. Luego se encuentran las inspecciones del trabajo. Son autoridades con una función específica que emana de la Ley Federal del Trabajador, dentro de las cuales destacan vigilar el cumplimiento de las normas del trabajo o conocidos como contratos colectivos, visitar empresas y establecimientos, verificar documentos y registros, etc. Esta autoridad deberá levantar un acto con pleno valor jurídico donde asista la observación que considera pertinente en relación con función. Como siguiente está la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Su función es de forma tripartita, o sea que es representada por el gobierno, los patrones y los trabajadores, ya que en el artículo 123 constitucional, fracción 9, establece como derecho de los trabajadores el poder participar en las utilidades de las empresas en la Ley Federal del Trabajador, pero en el artículo del 117 al 131 establece las normas para que los patrones cumplan con esta obligación de compartir sus ganancias con sus trabajadores. Esto se entiende que como patrón no se debe o no se puede quedar con todas las ganancias de la empresa, sino que aparte de hacer entrega a los gastos de lo que es parte de la empresa, los trabajadores recibirán igual una cantidad por haber dado su servicio. Las juntas federales y locales de conciliación se encargan de resolver los conflictos entre trabajadores y patrones de acuerdo a la cuantía del negocio, no mayor al importe de 3 meses de salarios del trabajador, y se establecen en lugares en donde no existen juntas especiales, locales o federales, de acuerdo con la ley orgánica aplicable. La JFCA
conciliación y arbitraje se encargan de resolver directamente los conflictos de trabajo que se presentan entre el trabajador y el patrón por la relación de trabajo entre ambos. Estas juntas se integran en forma tripartita por representantes del gobierno, del trabajador y del patrón, de acuerdo con la rama de las industrias o actividades a que se refieran. Esto de conformidad con la convocatoria que expide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cada una de estas dependencias son ofrecidas hacia el trabajador. Por ejemplo, la CN ofrece sus servicios gratuitos al trabajador. De esa forma, ellos evitan el desempleo y el aliciamiento de cada trabajador. Mientras que la CNSM, con esta se hace de 3 partícipes: el gobierno, el trabajador y el patrón. Y no solo eso, son encargados de señalar los montos de los salarios mínimos de cada nacionalidad. Y como cada trabajador están los inspectores que vigilan su comportamiento y su desempeño laboral, a lo que voy es que cada una de estas dependencias, como la GFCAS y las que acabo de mencionar anteriormente, son funciones que van al aseguramiento del trabajador. Por supuesto, pero a todo esto, ¿qué es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Pues te platicaré en breve sobre la democracia sindical para darle respuesta a tu pregunta. Este es el centro encargado de llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, los contratos de ley y las de las organizaciones sindicales, así como el registro de los actos y procedimientos que llevan a cabo empresas y sindicatos. Otra de sus atribuciones es auxiliar a los trabajadores en los procedimientos de elección de sus dirigencias gremial, así como verificar el cumplimiento de los principios democráticos que deben observar estas agrupaciones, además de expedir las constancias de representatividad sindical. No debemos olvidar también que la reforma laboral entró en vigor el 2 de mayo del 2019 y que se actualiza el Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC, que es tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En este apartado del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, nuestro país se comprometió a establecer y mantener órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos. Para cumplir con este compromiso está el Centro Federal de la Conciliación y Registro Laboral. Y para comprender más este tema, se harán menciones de 2 importantes personas que la conforman. Primero nos encontramos con el trabajador, ya que esta es la base importante de una empresa, siendo una persona física que presta sus servicios personales y voluntarios a cambio de una remuneración económica, representado a otras personas físicas y morales. Y esto hace mención y dictado por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajador. Se entiende como una persona que ofrece sus servicios independientemente del grado de estudios que tiene, ya que cubre un proceso intelectual y material. Bueno, también conocemos que existen varias clases de trabajadores, como el de base, el de confianza, el temporal y el eventual. Bueno, ¿y en qué consiste cada uno de ellos? Pues un trabajador de base nos dice que es aquello que nos desempeña una actividad de rutina existente y permanente para una empresa. Un trabajador de confianza va a ser quien desempeña actividades tales como las de dirección, las de inspección, las de vigilancia, la fiscalización, cuando tienen un carácter general, así como las relaciones con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Y entonces, ¿qué son los trabajadores temporales? Bueno, es la contratación de una persona para realizar un trabajo de duración determinada. Esta contratación solo puede realizarse en forma directa. La empresa, busca y selecciona a su trabajador a través de una empresa de trabajo temporal, y son aquellas que realizan actividades
actividades solo durante un determinado tiempo o año. Y por último, un trabajador eventual. Cabe de señalar que en el artículo 5 del apartado A de la Ley del Seguro Social define que los trabajadores eventuales, como aquellos que tienen una relación de trabajo para obra determinada o por tiempo determinado. El patrón es otra de las bases importantes que conforman a una empresa, ya que él es la persona física o moral que contrata a una o varias personas pagando un sueldo por la prestación de sus servicios. Según el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajador, patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Hace mencionar que un patrón será la base importante de la empresa, es quien lleva todo el manejo de tanto trabajadores como las maquinarias y siempre será a quien los trabajadores obedecerán y está sobre todos ellos. Mientras el patrón utiliza la subordinación para así lograr servicios lícitos, adquiriendo como principal obligación el pago de salarios a sus subordinados. Y con ello llegamos al intermediario, que es la persona que contrata o ya sea que intervenga en la contratación de las otras personas que presenten su servicio a un patrón. Por sí mismo, la ley laboral señala que el beneficiario del trabajador, aunque no contrate en forma directa, será considerado como patrón solidario, responsable por lo tanto de la relación del trabajo. Se determina en la ley del trabajador a las personas que por disposición legal se les va a considerar como representantes del patrón, señalando que los directores, administradores, gerentes y además personas que ejercen función de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán consideradas representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en su relación con los trabajadores. Para entender más este tema del patrón, existen clases de patrones. El patrón sustituido, que corresponde a la figura de la subordinación personal, que es una de las transmisiones de la obligación. La subrogación personal, por otra, en una relación jurídica, de tal manera que la sustitución asuma la totalidad de los derechos y las obligaciones de la sustituida. El intermediario es aquel que contrata a su nombre y beneficios un tercero. Se entenderá para el trabajador que los servicios que le preste el intermediario será en forma gratuita. El intermediario y el patrón son solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con los trabajadores. Se da a entender que el intermediario es una de las más bases de apoyo del patrón, pero no son los que estarán por encima de él, ya que son jefes de los trabajadores en cada una de sus áreas, y lo que haga el trabajador en esas áreas o en lo que pase será responsabilidad del intermediario y el patrón. En relación con este tema, el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajador señala: la situación del patrón no afectará el trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha en que se hubiese dado aviso de la situación, hasta por el término de 6 meses. Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. En este caso, que se cambiará de patrón y cabe la mención de los 6 meses, esto se tiene que dar aviso a los sindicatos o a los trabajadores de dicho cambio de sustitución. Los trabajadores tendrán los siguientes derechos. 1. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que corresponden a los trabajadores que ejecuten trabajos similares a la empresa o establecimiento. 2. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con
salarios de los trabajadores. El patrón es una de las bases importantes de la empresa. Sin él no existiría una empresa, no existirían trabajadores que la conformen ni un equipo de trabajo que la haga funcionar. A pesar de lo que se ha dicho, también existe un punto donde un patrón y un trabajador no hay lazos de amistad, ya que así cierta parte del trabajador abusará de esa confianza o amistad. Por eso separan lo que es un trabajador del patrón. Para esto es importante mencionar el outsourcing. Es un concepto que emerge del campo del derecho. Su origen es proveniente de otras disciplinas, como la administración y la economía. De una manera muy general, decimos que el outsourcing llega a existir cuando una empresa recurre a otra para que esta última realice ciertas actividades que se relacionan con los servicios prestados por la primera. Así es, el outsourcing no es un sinónimo de intermediación, ya que la Ley Federal del Trabajo no regula el outsourcing. Sin embargo, sí regula el llamado fenómeno de intermediación. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajador, el intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra o otras para que presenten servicios a un patrón. Esto hace mención del outsourcing, ya que el intermediario es el que contrata a aquellos trabajadores que prestarán sus servicios con otro patrón. Otro caso sería el criterio jurisprudencial, que pronuncia sobre el fenómeno del outsourcing. Pero daremos como ejemplo en un caso de trabajo donde se alega un despido injustificado y el patrón se obsesiona manifestando que no existe relación laboral con el trabajador, por existir un contrato de naturaleza civil de suministro de personal, por virtud del cual una tercera empresa suministra trabajadores al beneficiario a cambio de una cantidad determinada por los servicios prestados, y aquella lo libera de cualquier obligación de carácter laboral en relación con el trabajador suministrado. Dicha excepción resulta improcedente porque los extremos en que se apoya contraviene un principio esencial del derecho social contenido en el artículo 30 de la legislación laboral. Consiste en que el trabajador no es artículo de comercio, así como las demás disposiciones que garantizan los derechos mínimos de los trabajadores contemplados en él, que son de orden público y deben ser observados por todos los individuos en la federación, ya que, por una parte, la empresa que suministra el personal a los beneficiarios no se constituye en intermediarios laborales en términos de los artículos 12 al 15 de la Ley Federal del Trabajador, sino que también utilizan el trabajo del personal que contrata a las empresas beneficiarias como materia prima y, por otro, al relevar de todo compromiso laboral al verdadero patrón, pretenden establecer nuevos actores en la relación entre el capital y el trabajo, como serían los trabajadores suministrados, que no gozan de todos los derechos que los demás trabajadores tienen en la empresa beneficiaria, convirtiéndose en patrones virtuales que por medio de contratos civiles se subburgan a los patrones en sus obligaciones laborales, los cuales está prohibido tanto por el apartado A del artículo 123 constitucional como por su ley reglamentaria. Se puede decir que el outsourcing es la subcontratación de personas para que ellas realicen ciertas actividades. Podría decirse que es cuando una compañía contrata a una empresa externa para que ésta haga actividades necesarias para el funcionamiento y servicios de la compañía que está brindando. Por eso, este proceso de outsourcing está normada por la Ley Federal del Trabajador y la Ley del Seguro Social. Entonces, en caso de un despido injustificado y el patrón se excepciona, significa que no existe relación con él, sino que un contrato civil de suministros por virtud del cual un tercero le proporciona trabajadores liberándose de cualquier obligación. En todo caso, se libra de dicha excepción. ¿No es así? Así es, y para todo esto, otro tema a discutir son las empresas y establecimientos en derecho laboral, conociendo que la empresa es una unidad económica satisfaciendo bienes y servicios.
ya que la empresa es el lugar donde se dan las relaciones jurídicas entre patrón y trabajador, generando derechos y obligaciones para ambos, llegando a crear un establecimiento con una autonomía propia, pero manejando el mismo fin de las administraciones generales, debiendo distinguir que la empresa es el todo y el establecimiento es parte de este todo. Podríamos decir que sin el establecimiento la empresa subsiste, pero el establecimiento no existe sin la empresa. Entonces, como la empresa existe y los establecimientos existen por la empresa, ¿qué hay de las habitaciones para los trabajadores? Pues bien, es obligatorio que los patrones proporcionen habitaciones a los trabajadores, en otra expresión casas, ya que toda empresa agrícola, industrial, minera, etc. está obligada a dar este servicio de manera cómoda e higiénica. Para esto conocemos las casas de Infonavit. Como objetivo es crear sistemas de financiamiento que permiten a los trabajadores obtener créditos suficientes para obtener habitaciones, por lo que sus recursos serán administrados por un organismo integrado en representación del gobierno federal, trabajadores y patrones. Pero también hay obligaciones y prohibiciones a los trabajadores para tener sus habitaciones, como pagar rentas, cuidar de la habitación como si fuera propia, no usar las habitaciones para fines distintos al capítulo y subarrendar las habitaciones, en otras palabras, darlas a rentar. Es verdad que toda empresa ofrece casas de Infonavit a sus trabajadores que lo necesitan, pero no solo eso tiene que ofrecer la empresa, sino que también ofrece capacitaciones y adiestramientos. Por supuesto, en el artículo 153, apartado A, nos dice que un trabajador tiene el derecho a que su patrón más que nada le proporcione una capacitación y adiestramiento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida y formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato de los trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Bueno, por lo que toda empresa tiene la obligación de dar capacitaciones a sus trabajadores. Un ejemplo sería como los bancos, ellos ofrecen capacitaciones a su personal de ventanillas, a los guardias de seguridad, igual les dan las capacitaciones. También están los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Con esto, los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra forma de ingresos económicos tengan a su cargo una familia, y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. En caso de existir un contrato colectivo y este contenga cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por los que distingan el contrato colectivo y el estatus sindical. Ahora llegamos a la parte donde están las invenciones de los trabajadores, por lo que el artículo 163 dice: la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se regirá por las normas siguientes. 1. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Después tenemos que cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón, el inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficiarios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor. Y por último, en cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. Quiere decir
que en caso de que uno de los trabajadores haga un invento, tendrá su nombre, pero la empresa o patrón recibirá una parte de sus ganancias. Pero de igual forma, el inventor recibirá una compensación. Otro tema a tratar serán las mujeres trabajadoras, como origen muy singular en el derecho laboral, que establecen derechos ganados por el hombre para las mujeres que hasta en algunas décadas no tenían contemplado para estas. Las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Las modalidades que se consiguen en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. Cuando se ponga en peligro la salud de la madre o la del producto, ya sea durante el estado de gestión o de lactancia, y sin que sufra perjuicios en su salario, prestaciones y derechos. No se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajos nocturnos industriales, en establecimientos comerciales o de servicios después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Otro caso de trabajo serían los de los menores de edad trabajando. Este apartado contempla a aquellos que contienen la capacidad de goce, pero pueden aludirse a su capacidad de ejercicio, no teniendo la personalidad jurídica propia, pero que el derecho sabe que pueden ser de trabajadores. Los mayores de 15 años y menores de 18 años, para poder entrar a trabajar a una empresa, pues deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos en caso de no cumplir estos requisitos que periódicamente ordenan las autoridades laborales correspondientes. Ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Ahora hablemos de los trabajadores de confianza. Se establece para efecto de esta parte como labor de confianza toda aquella actividad que esté cerca del patrón por propia naturaleza y tengan como rasgo principal el mando, la dirección o la vigilancia, y la ley establece como obligatorio lo siguiente. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajadores semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los trabajadores ni serán tomados en cuenta en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en las causas de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores. Las condiciones de trabajo contienen en el contrato colectivo que rige en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposiciones en contrario consignada en el mismo contrato colectivo. De igual forma hablamos de las prescripciones de las acciones laborales del trabajador que la conforman por la Ley Federal del Trabajador, el título 10 y las prescripciones, ya que las acciones de trabajo se prescriben en un año haciendo conteo a partir del día asignado en la fecha de obligación que sea exigible. En un mes, disciplinar la falta de trabajadores, entre otros. Ya después, en 2 meses, cuando son separados del trabajador. En 2 años es cuando los trabajadores reclaman el pago de indemnización por riesgos de trabajo, entre otros. Cuando no pueden comenzar ni mucho menos correr contra las incapacidades mentales contra los trabajadores incorporados al servicio militar. Prescripción interrumpida es por una sola presentación de la demanda o promoción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y para los efectos de esta, los meses se regulan por el número de días que se corresponda. Toda esta información ha sido muy importante. Hemos comprendido y aprendido muchas cosas que pueden ser útiles para nosotras y para los que nos están viendo. Ángel, dinos, ¿qué te ha parecido toda esta información? ¿Crees que ahora que conoces mejor acerca del derecho laboral, nos puedas decir si encontraste relación con tu situación laboral por la que pasaste? Pues en conclusión, después de ya haber escuchado todo lo que ha dialogado sobre los derechos de los trabajadores empleados, que normalmente ignoran
bienvenida en este programa. Así como también me gustaría saber qué fue lo más importante para ustedes. Para mí, esta unidad y todo lo visto en este podcast se me hizo muy interesante y con una gran importancia, pues me permitió comprender que un trabajo es aquella actividad o prestación de un servicio personal que se da a cambio de recibir un salario o pago al realizarla. En algún momento todos llegamos a ser trabajadores, por lo que debemos conocer que el derecho laboral consiste en defender los derechos e intereses del trabajador y regular la relación entre éste y el patrón, de tal forma que se eviten circunstancias que puedan perjudicar. Algo muy importante es que ahora sé cuáles son las leyes que protegen y establecen este derecho. La Constitución Política menciona este derecho principalmente en el artículo 123, donde estipula que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. También existen jornadas de trabajo que deben ser respetadas y no hacer que los trabajadores laboren más horas. Algo igual muy importante es que todos tienen derecho a un día de descanso por 6 días trabajados. Actualmente existen trabajos que no cumplen con lo establecido en la ley, pues los trabajadores llegan a laborar más de 8 horas al día y no son respetados sus derechos, pues los patrones llegan a maltratarlos o humillarlos. Existe también la Ley Federal del Trabajo, que principalmente establece todo lo necesario para determinar la relación del patrón y trabajador. El haber adquirido conocimientos acerca de esta ley me permitió conocer que tanto el patrón como el trabajador están obligados a respetar los acuerdos establecidos en los contratos y en caso de despedirlos debe haber razones suficientes para hacerlo, pues sería un delito despedirlos injustificadamente. En algunos trabajos existe un sindicato, que es la Asociación de Trabajadores o Patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Estos tienen la posibilidad de hablar por todos y decir los acuerdos o desacuerdos que hay. Todo lo que aprendí es una gran herramienta que me permitirá identificar cuáles son mis derechos en el momento en el que sea trabajadora. Y si conozco a alguien que en su trabajo no se esté respetando el derecho laboral, poder orientarlo para que sepa lo que está bien y lo que no, y de qué forma podría defenderse y poner en práctica lo que establece el derecho laboral. El derecho del trabajador pues no fue una tarea fácil, ya que antes ellos eran esclavos y no contaban con ningún derecho y con ningún tipo de sueldo, pues su sueldo a veces nada más era lo que los patrones les daban, algún tipo de alimento o así, pues en algunas ocasiones pues eso no era como de gran utilidad para llevar el sostenimiento de su familia y pues no solamente se encargaban de trabajar los hombres, sino que también las mujeres y los niños. Entonces, el código de Hammurabi, el rey de Babilonia, que tiene ya 200 años antes de Cristo, esto da al comienzo de los derechos, pero como principios establece los salarios mínimos y los tipos de trabajo. Entonces, esto da como comienzo al derecho, un poco al derecho de los trabajadores. Pero en ese tiempo da inicio la revolución industrial, la cual trajo para los trabajadores molestias porque pues implementaban ya lo que era los tipos de maquinarias y pues ellos a veces desconocían y lo que ellos hacían pues se accidentaban más o corrían con más riesgos, pues esto fue lo que a ellos no les gustó. Por eso dan inicio a la revolución industrial para luego dar inicio con la revolución francesa. Lo que ellos querían y lograron ahí fue que ellos fueran libres para que pues se respetara ya más como tal sus derechos. En esto también se da a conocer ya el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, el cual pues ya establece como tal los derechos que pues cada como trabajador pues, tiene que tener. Yo en lo personal pues trabajé un año en una maquiladora, entonces ahí pues ahorita
ya conociendo los derechos, pues me he dado cuenta pues que esta empresa pues incumple más que nada todo lo dicho en el artículo. Por ejemplo, que las horas de trabajo pues nada más son 8, y pues a veces yo, bueno, como entré en un principio, pues nada más pues no sacaba la producción que ellos me pedían, entonces a veces pues sí me hacían que me quedara yo otra hora y pues no me la pagaban como fuera extra. Y dicen que nada más nosotros como trabajadores pues tenemos derecho a trabajar nada más 8 horas, y si te quedas de más pues ya sería como horas extras y te las tienen que pagar. Y pues yo como desconocía pues nunca me puse como que a decirle a los de recursos humanos el por qué. También otra situación que también ahorita conociendo me doy cuenta de que estaba mal la empresa, es que pues ahí pues ellos recibían a menores de edad, pero pues sí, antes ellos pues tenían que firmar una autorización por sus padres. Me tocó conocer a un chico que era menor de edad, y pues le dije que cómo había entrado al trabajo, y pues me había dicho que nada más su tío firmó como lo autorizado, y pues ya el trabajo, pero no le respetaban lo que era sus 7 horas de trabajo, sino que él trabajaba así normal. También tenía yo una compañera que la despidieron injustificadamente, y pues ella no reclamó nada de sus salarios o de la prestación de sus servicios, y ya tenía aproximadamente como 7 años. Entonces sí, también a nosotros en un tiempo nos llegaron a hacer firmar recibos que pues no nos daban como tal el salario así. Entonces sí, me he dado cuenta que dicha empresa pues incumplía con muchos reglamentos que establece la ley, y pues que ahora me doy cuenta que ahora cuando yo entré a trabajar pues ya conozco, y pues si me incumple con algunos de estos derechos pues puedo hablar para que sean respetados. También como las instituciones que las empresas tienen para que te brinden beneficios a los trabajadores, solamente conocí Infonavit, y no, me di cuenta que sí existen más instituciones que te hacen, bueno, que las empresas te dan para que te ofrezcan más beneficios que tiene cada trabajador. Es necesario que la sociedad esté regulada por un orden. De no ser así, se produciría un caos generalizado en todas las sociedades modernas. Los grandes ámbitos de la sociedad, ámbito político, económico y social, han de estar seguramente organizados. Para tal tarea, el mecanismo más efectivo de ordenación no es otro que el derecho. El derecho se encuentra íntimamente relacionado con la sociedad, pudiendo ser incluso causa de su transformación. El derecho ha estado sujeto a cambios. Estos cambios son los que determinan la evolución, ya que se origina un proceso de transformación que afecta a todos los elementos que componen tanto el derecho, instituciones, fuentes, como a la sociedad, individuos. Dichos se muestran con una gran claridad en la época contemporánea española, formada por siglos, en los que la rápida evolución de la raza humana en todos los aspectos, así como la aparición de nuevas tecnologías, ocasionó una gran evolución, tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad. De esta manera, las constituciones se nos presentan como un modelo ejemplar. Es por ello que parece innegable la continua y cada vez más rápida evolución de la sociedad, a la par que el derecho que la ordena. Tanto es así que actualmente la sociedad se ve envuelta en un fenómeno globalizador, proceso de carácter económico, tecnológico, social y cultural, mediante el cual a nivel mundial existe una cada vez mayor comunicación e interdependencia entre todas las sociedades. Los derechos de los trabajadores tuvo que pasar por un proceso para que se tomara en cuenta, pues como sabemos, antes las personas pues eran esclavas y pues les pagaban lo que querían, y si bien les iba, les pagaban algo, y si no, pues definitivamente no les pagaba nada. Pero eso sí, sus jefes o sus patrones que tenían, ellos querían que su producción estuviera bien y que todo estuviera mucho más de lo debido en cuestión de producción. Para ellos sí querían ganar, pero pues para las personas los trataban como querían. No tuvieron de otra más que soportar durante esos años
por cada artículo y secretaría, y si no es que otras cosas más, ya que cada uno de estos temas que mencionaré estarán como parte de mi vida como trabajador. Iniciaré con las auditorías de los materiales laborales en esta entran lo que es el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajador. En esta que hace mención de las secretarías importantes donde los trabajadores son defendidos y que dentro de estas leyes se rigen por el Instituto del Trabajador. Entre estas está también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta secretaría solo se hace cargo del patrón o a lo mejor uno que otro trabajador, pero solo se hace cargo de las utilidades de la empresa. Otro dato curioso que yo no sabía es que la SEP no solo es para las escuelas, o bueno, se basa en escuelas, sino que adiestra a trabajadores, o en otra forma de explicarlo es que le ofrece capacitaciones para los trabajadores de otras empresas. Muchas gracias por su presencia en este programa. Ángel, muchas gracias. Fue un honor tenerte de invitado para brindarte información y poder ayudarte. Gracias a ustedes, ha sido un gusto estar en su programa. Gracias a ti por permitirme estar aquí. Fue un gusto poder aportar un poco sobre lo que sé. Espero les sirva de algo. Agradezco mucho haber estado de nuevo en este programa. Me voy muy satisfecha con la información obtenida. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme una vez más participar en este interesante podcast. Realmente esta información es muy útil para todos esos trabajadores. En verdad, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por hacer posible este podcast que brinda información realmente interesante. Fue un gusto estar nuevamente aquí. Claro, fue un gusto tenerlas una vez más en este programa. Pues es momento de finalizar.